Un saludo para el auditorio de Sin embargo al aire. En estos momentos hablamos con Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, un saludo, espero que se encuentre bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gusto escucharte. ¿Qué tal, Clemente? Hace unos días, Sí por México, esta agrupación que está detrás de la Alianza Va por México y que conforman el PRI, PAN y PRD, llamó a Movimiento Ciudadano a ir con ellos en la elección presidencial de 2024. Le pregunto, coordinador, de nuevo, ¿Movimiento Ciudadano se va a sumar a Va por México o en verdad rectifica esta posición de seguir apostando por sí mismos como una tercera vía? Pues nosotros lo que hemos dicho, agradeciendo por supuesto el gesto que ha tenido el Sí por México con nosotros, es que lo que tendríamos que hacer si queremos hacerle un bien al país es salirnos de la trampa de la polarización en la que nos quiere meter el presidente de la República, o digámoslo así, que ya metió a algunos el presidente de la República, en el sentido de seguir pensando que este país nada más se puede dividir en dos, entre liberales y conservadores, entre chairos y fifís, entre cualquier otra cosa que el presidente insiste en polarizar con su discurso mañanero, y que lo que tendríamos que hacer es construir alternativas. Movimiento Ciudadano decidió, no de ahora, sino desde hace varios meses, incluso así lo confirmamos en nuestra posición política en el 2021, que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto alternativo. Y un proyecto alternativo no se puede construir con los partidos que ya le fallaron a México, que representan al pasado y que por lo visto pues se empeñan en seguirlo representando, de tal suerte que nosotros lo que hemos dicho de manera muy puntual al Sí por México es no gracias, vamos a seguir construyendo la alternativa que México necesita. Clemente, ¿qué cambió dentro de Movimiento Ciudadano? En 2018 sí fueron junto al PAN y el PRD en coalición. Ahora es posible que sean acusados de dividir a la oposición. Pues de eso nos quisieron acusar en la elección del 2021. Nos dijeron que éramos comparsas de Morena, por un lado, pero por otro lado los de Morena nos acusaban de ser parte de la mafia del poder. Y cuando estábamos a fuego cruzado, pues lo único que teníamos que decir es ni uno ni otro. Movimiento Ciudadano es una alternativa genuina de mujeres y hombres libres que pretenden cambiar la manera en la que se hace política en el país, que están construyendo una alternativa de gobierno, que le apuesta particularmente a que a México le vaya bien. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie, ni al gobierno, ni a las oposiciones. Queremos que el país transite, queremos que el país evolucione, queremos que el país vea hacia el futuro. Y por eso es que mantenemos esta posición política que creemos que es la correcta. Si el PRI saliera de Va por México, ¿considerarían la alianza o es un hecho que no veremos a Movimiento Ciudadano coaligado a otro partido en ninguna elección de aquí a 2024? Nosotros no estamos en la ruta de construir una coalición con ninguno de los partidos que representan al pasado. Evidentemente, si el PRI sale o no sale del Sí por México, es un asunto que les corresponde a ellos. Yo nunca he visto al PRI firme en su papel de oposición, al contrario, todos los días se debate entre seguir siendo un apéndice del poder y asumir su rol de oposición, pero ese problema de identidad es problema de ellos. Nosotros lo que hacemos es estar muy firmes en nuestras convicciones y creemos que lo que más le conviene a México es justamente poner a Movimiento Ciudadano al servicio de los hombres y las mujeres libres de este país que pretenden construir una alternativa, y eso es lo que hemos hecho durante estos años, lo que hicimos ya en el 21 y que por cierto dio muy buenos resultados, y lo que vamos a hacer de cara al 24. Coordinador, hablan ustedes esto de los partidos del pasado, sin embargo, dentro de sus filas tienen a integrantes ex integrantes de estos mismos partidos. Es el caso de Enrique Alfaro, gobernador emesista, que proviene del PRI, o más recientemente la exgobernadora también priista Ivonne Ortega. ¿Que este chapulineo no es una práctica precisamente de estos partidos del pasado, como ustedes los llaman? Yo creo que todo mundo tiene derecho a rectificar, a reconocer sus errores y a fijar su posición política personal, para no hablar de quienes tú has señalado, que ellos ya han explicado en su momento su decisión. Pues yo hablo de mí, y en mi caso yo en algún momento milité en las filas del PRD,
vi en ese momento, en esa circunstancia, que el PRD había agotado su ciclo, que no era como organización política una alternativa, y tomé la decisión de militar el Movimiento Ciudadano, y creo que ha sido lo correcto para mí y para muchas otras personas que han con toda legitimidad buscado alternativas de participación política. Ahora, creo que lo más importante en esta coyuntura y en cualquier otra, pues es abrazar con mucha convicción las causas que defiende el Movimiento Ciudadano, y en eso todo el mundo tiene derechos. Ganan ustedes Nuevo León, sin embargo también hay una disminución en cuanto a curules. ¿Por qué seguirán con esta estrategia pese a este retroceso dentro del Congreso? No, yo no veo un retroceso. Claro, tenemos 5 curules menos respecto de la legislatura pasada, pero sigue siendo una fuerza parlamentaria sólida, consistente, que hoy tiene muchos méritos de haber ganado varias diputaciones de mayoría, 7 si mal no recuerdo, en un escenario de muchísima polarización. Pero no solamente esto tiene que evaluarse en términos de curules, sino en términos de votos, y esa cifra, esos números me parecen contundentes. Movimiento Ciudadano es la única organización política que puede presumir que creció de manera sustantiva respecto a la elección del 2018. Nosotros tuvimos 1 millón de votos más respecto de la elección del 2018 en la elección del 2021. No hay ninguna otra organización política que haya crecido, y mucho menos que haya crecido de manera exponencial como creció Movimiento Ciudadano. Si eso no se tradujo en un número de curules de manera proporcional, pues el problema es del sistema de representación y del sistema electoral, no del respaldo popular que tuvo Movimiento Ciudadano. Que creo que en el 2024 esa fuerza, por supuesto, que se va a potenciar todavía más. Hablando de 2024, Enrique Alfaro es el principal prospecto de la candidatura presidencial, lo es Samuel García, es Luis Donaldo Colosio, a quien las encuestas colocan en una muy buena posición, o lo es Dante Delgado, de quien incluso se ha hablado de esta posibilidad. No, lo que nosotros tenemos son muchas alternativas, y eso creo que le da mucha fuerza y perspectiva de futuro a Movimiento Ciudadano, a diferencia de otras fuerzas políticas que andan buscando debajo de las piedras con quién contender en la elección presidencial. Pues nosotros tenemos muchos hombres y muchas mujeres que pueden asumir esa responsabilidad, y claro que está el gobernador Alfaro, que gobierna uno de los estados más importantes del país, claro que está, si así él lo decide, el gobernador Samuel García, aunque ha dicho que él está concentrado en dar buenos resultados en Nuevo León, o por qué no Luis Donaldo Colosio, o Dante Delgado, o Patricia Mercado, que ya fue candidata presidencial. Es decir, hombres y mujeres tenemos para ir a la contienda presidencial, pero más importante que los nombres es el proyecto, la idea y las causas que queremos que estén vigentes de cara a la elección del 2024. En el caso de que la sucesión presidencial dividiera a Morena, ¿arroparían una eventual candidatura del canciller Marcelo Ebrard? Él no hace mucho llegó a perfilarse como uno de sus candidatos al Congreso. No, nosotros no andamos buscando candidatas y candidatos en otras fuerzas políticas. Evidentemente lo que observamos es que en Morena hay una guerra interna muy fuerte que puede provocar una implosión, pero no está Movimiento Ciudadano buscando cuadros en otras fuerzas políticas. Estamos concentrados en lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo digo con toda puntualidad, en que nuestros gobiernos sean ejemplares, sean exitosos, cumplan su palabra, en que nuestros representantes populares en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales representen con dignidad y con vergüenza a la gente, y que en función de eso podamos construir una alternativa al 2024. Es decir, es un hecho, Marcelo Ebrard jamás sería candidato de Movimiento Ciudadano. Pues lo que yo digo es que Movimiento Ciudadano no está en este momento buscando candidatos y candidatas. Tampoco le vamos a cerrar las puertas a nadie. Esta es una organización política de puertas abiertas para hombres y mujeres que, al igual que nosotros, crean que a partir y a través de la política se pueden cambiar la historia de México, y eso es lo que vamos a hacer. En este no cerrar las puertas, entonces no descartan un escenario así.
Nosotros estamos concentrados en seguir construyendo una alternativa para México, y si hay hombres y mujeres con militancia, y hablo en términos generales, con militancia en otras fuerzas políticas que decidan abrazar las causas del Movimiento Ciudadano, pues en su momento evaluaremos, tomaremos la mejor decisión. Por supuesto que nos reservaremos el derecho de admisión, no como sucede en otras fuerzas políticas que le abren la puerta, digamos, a lo más retrógrada del régimen que decían combatir. Me refiero concretamente a Morena, y allí está el caso de Manuel Bartlett para botón de muestra. Nosotros seguiremos siendo muy cautelosos en a quienes invitamos y con quién construimos. En las reuniones que usted y Jorge Álvarez Maínez, coordinador en San Lázaro de Movimiento Ciudadano, tuvieron en la casa de Claudio X González, entiendo que en abril o mayo del año pasado, ¿qué posición asumieron? Nosotros siempre les dijimos que era un error táctico y estratégico concederle o hacer realidad los sueños del presidente de la República, en el sentido de tener un bloque opositor. Ellos insistieron en que lo que debían hacer era juntar a las oposiciones. Movimiento Ciudadano siempre mantuvo la misma posición, nunca engañamos a nadie, siempre les dijimos lo correcto es que cada quien haga su esfuerzo en particular, y eso es lo que nosotros hicimos en congruencia a la posición política que siempre mantuvimos en esos diálogos. Como diálogos hemos tenido con todas las fuerzas políticas, incluidas las fuerzas políticas hoy gobernantes. No podemos hacer política sin dialogar, sin intercambiar puntos de vista, sin entender de qué se trata el momento histórico en el que estamos, y Movimiento Ciudadano ha sido muy congruente en los términos en los que ha planteado su relación política con las otras fuerzas. A partir de esta reunión y de cara al reciente anuncio de Sí por México, bueno, al reciente llamado a que se sumen con ellos, ¿ha vuelto a tener comunicación con Claudio X González o con algún otro emisario de este bloque opositor? No, en absoluto, no he tenido oportunidad de platicar con ellos. Debo decir, es gente que merece todo mi respeto. No coincidimos políticamente, insisto, creo que se están equivocando en términos tácticos y estratégicos, pero aún así les deseamos lo mejor. No tengo duda que en ellos hay mucha gente que le quiere hacer un bien al país, pero creemos que lo correcto es construir una alternativa distinta, alejada del pasado, que pueda ver de cara al futuro y que pueda tener en ello a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Le pregunto porque el diputado Álvarez Maínez lo captaron en una fotografía con él. Él mismo reconoció que hay una amistad con Claudio X González. ¿Esta reunión fue a título personal? ¿Fue en cuestión del partido o a qué se debió? Pues habrá que preguntarle a él, pero yo entendería que fue a título personal. Movimiento Ciudadano como organización política no ha estado involucrado en ninguna plática de carácter institucional con el Sí por México. Todo lo que hemos hecho es mantener la misma posición política, y yo estoy convencido que es lo correcto. ¿Cuál es su relación con Claudio X González? Digamos que es una relación de cordialidad, de diálogo, de respeto mutuo. Por último, ¿qué opina de que Claudio X González haya sumado los votos que obtuvo Movimiento Ciudadano a los de Va por México? En esta presentación los incorporó a sus resultados y hablaba de un logro, pero un logro a partir de incluso sus resultados. ¿Es una presión indebida? Perdón, no me di cuenta de esa presentación. No sé si los haya sumado o no los haya sumado. Sí, lo sumó. Entiendo que hoy muchos de los que acusaban al Movimiento Ciudadano de estarle haciendo el juego a Morena terminaron por sumar nuestros votos, que por cierto son 3.450.000 votos a los votos de la oposición, cuando en el momento de la campaña pues decían que esos iban a ser votos para Morena. Pues cada quien es libre de sumar en su posición lo que quiera. Lo que yo puedo decir es los 3.450.000 votos que obtuvo Movimiento Ciudadano responden a una idea, a una causa, a una serie de principios que son los que vamos a defender. No necesitamos que nadie nos tripule, nos capitanee o nos diga cuál es la ruta que hay que marcar.
eso ya lo hemos hecho como dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Descartadísimo ver a Movimiento Ciudadano junto a estos tres partidos, tanto en 24 como en cualquier otra elección de aquí a ese año. Pues no nos creían que eso es lo que íbamos a hacer en el 2021 y demostramos que sí es posible construir una alternativa que ganó una gubernatura, como es el caso de Nuevo León, que le robaron otra, como es el caso de Campeche, que hoy gobernamos 3 capitales muy importantes del país, Monterrey, Guadalajara y su zona metropolitana y Campeche capital, que gobierna 130 municipios, que fue la única fuerza política que sumó votos respecto a la elección del 2018 porque creció de manera exponencial. No veo razones para que Movimiento Ciudadano cambie su estrategia y su posición política de cara al 2024. Coordinador, le agradezco mucho su tiempo, que se encuentre muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.